¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Ya saludaron al que tienen ahí al lado? ¿Ya lo saludaron a todos? Bueno, no a todos, pero los que pueda, salude ahí alrededor, bendígale. Gracias por venir. Sean todos bienvenidos. ¿Están contentos esta mañana? Muy bien. Pues vamos a continuar la serie. Estamos estudiando la serie del Evangelio de Juan, verso por verso, capítulo a capítulo, y vamos a continuar con un tema que se llama hoy los hijos del maligno. Así que vamos a entrar de lleno, un tema fuerte, un tema que confronta, pero que pues vamos a ser edificados, ¿verdad? Estamos estudiando el capítulo 8 y nos quedamos en el verso 36. Ahí es donde vamos a continuar. Primero vamos a orar y darle gracias a Dios. Si me acompaña, Padre Celestial, oramos a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque nos has dado la vida eterna, la salvación, la gracia, el perdón. Estamos delante de ti, Señor, porque nos has renovado en Cristo, nos has dado esta vida nueva, este legado, el Evangelio, Señor, de tu Hijo Jesucristo, Señor, para mostrar al mundo esta luz, esta gracia, Señor. Sigue edificando a tu pueblo, sigue bendiciendo, Señor, a cada uno de nosotros, sigue usándonos como luminarias, como una luz del mundo. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por estar en la iglesia y edificar a cada creyente, Señor. Te pido tu presencia para este lugar, para cada corazón aquí presente, y redarguyendo tu palabra en sus vidas, que les abras el entendimiento, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bien, en esta serie hemos estado estudiando el Evangelio de Juan y hemos aprendido aquí en el capítulo 8 de estas riquezas de la vida eterna, cómo la palabra de Dios es vida. Es un vivificar de los corazones de los creyentes, y recién estudiábamos que Jesucristo es el verbo de vida. Es decir, verbo pues es la palabra, pero activa, por eso es verbo. Entonces es la palabra viva que se encarnó, dice Juan capítulo 1 verso 14, que este verbo de Dios se hizo carne, es decir, la palabra de Dios se encarnó. Y vemos a Jesús en el capítulo 8 dando autoridad a la Biblia, a las Escrituras, lo importante que son. Por eso un cristiano no se basa tanto por tradiciones, o no se basa tampoco por lo que diga cierto pastor o cierto concilio o lo que digan las tradiciones. Nos basamos como creyentes en la autoridad de la Escritura, es decir, Jesús, lo que Él habló y lo que dice la Biblia como esta primera fuente de lo que es el Evangelio y lo que son las verdades divinas, porque nadie está por encima de la palabra de Dios, ningún papa, ningún obispo, ningún líder, ningún pastor, nadie está por encima. Lo que Dios ha dicho debe ser tomado muy en serio y debe ser tomado puesto que Cristo habló y los apóstoles hablaron en nombre del Señor y Dios nos ha hablado en el Antiguo Testamento. Vemos entonces que los apóstoles mandaron a que los que enseñaran permanecieran en la palabra. Y Jesús mandó que si queremos ser verdaderos discípulos, permanezcamos en su palabra. Eso dice Juan 8:31, y es lo que estudiamos en el tema anterior. Dice, el que permanezca en mi palabra será verdaderamente mi discípulo. O sea, esto de estar bien cimentados en lo que está escrito, en lo que está en lo que es la palabra de Dios. En el verso 32 también Jesús dijo que si conocemos la verdad nos hará libres. Y esta frase ha sido un cliché para muchas filosofías, porque cada quien argumenta su propia verdad y entonces lo usan como un cliché. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Sí, pero ¿cuál verdad? Porque hay muchas ideologías y filosofías que cada quien tiene su propia verdad.
entiéndase aquí la verdad de Jesús, o sea, su evangelio, su palabra, la Biblia. O sea, es lo único que podemos creer que es la verdad al ser palabra de Dios. Estamos demostrando los miércoles con evidencias lo segura y verdadera que es la Biblia. Estamos viendo las pruebas proféticas, vamos a ver las pruebas arqueológicas este próximo miércoles, porque vamos a ver cómo lo que para la Biblia, para muchos es fantasía, para la arqueología no lo es, para la historia, para la profecía, son evidencias y son demostraciones de que lo que ha dicho la Biblia es verdad. Y muchas cosas que parecen fantasía no lo son, ocurrieron y son hechos demostrables en la geología, en la historia, en la arqueología, en muchos aspectos científicos se puede demostrar que la Biblia es verdadera. Y sobre todo este aspecto profético, que cómo Dios anuncia las cosas y anunció las cosas, por ejemplo, sobre Jesús, y Jesús los cumplió, y es el único que ha cumplido las profecías respecto de él, y quien ha muerto y quien ha resucitado. La resurrección de Jesús también es un hecho bien confirmado, que se puede demostrar mediante pruebas legales. Y vemos que estamos viendo pues que la verdad, lo que es la verdad de Cristo, no cualquier verdad, porque cualquiera lo puede usar como para justificar sus propias ideologías o sus propias creencias. Y estamos hablando de la verdad que Jesús da, que realmente nos hace libres, que realmente es libertad. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros que somos creyentes, conociendo lo que dice la Biblia, fuimos libres de temores, ¿cierto? Nos fuimos libres de prisiones, de el orgullo, o qué me dice del rencor, el resentimiento. Cuando escuchó la palabra de Dios, creyó, se arrepintió y entendió lo que es el perdón, el amor de Dios. Usted fue libre de, por ejemplo, de la amargura, el resentimiento, y así en cada aspecto de la palabra de Dios nos va hablando y vamos siendo libres, vamos entrando en dimensiones de libertad, en muchos aspectos. ¿Cuántos eran esclavos, por ejemplo, de la pornografía, que vivían una vida perversa interiormente, una vida oculta, y que al escuchar la palabra de Dios y entender el plan de Dios divino, la eternidad y su reino vino a traer libertad a sus corazones? Y así en cada aspecto de la vida vamos experimentando la libertad que es en Cristo Jesús, el ser verdaderamente libres, sobre todo de la esclavitud en la que nos encontrábamos en dominio de Satanás, y cómo Jesús viene a romper esas cadenas y a sacarnos de ese estado de esclavitud y a ponernos en un estado de hijos, de aceptos y de amados. ¿Cuánto lo creen? Vemos entonces que tenemos un Cristo vivo resucitado, el único con la autoridad de decir que Él es la verdad. Y por esa razón, que Él es la verdad, vamos a continuar en el verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vean cómo acababa de asociar la libertad con el conocimiento. Y entonces complementa que es el Hijo quien da la libertad. O sea, porque Jesús está asociado directamente con su palabra, con la Biblia. Entonces es por medio de la Biblia y del Hijo de Dios que es revelado en la Biblia que tú puedes tener la verdadera libertad, que tú entras en una dimensión de libertad, donde las cadenas caen. Podemos salir de la prisión en la que nos encontramos. Hay gente que no está en una cárcel física, pero sí emocional y espiritual, en muchos sentidos. Y el conocer a Cristo es conocer la libertad de ser verdaderamente libres. ¿Cuántos son libres en Cristo? Yo sé que muchos pueden pararse aquí y dar un testimonio de cómo fueron liberados por el Señor. De muchas cosas terribles que estábamos prisioneros por el diablo. Entonces es Cristo la verdad. Y Cristo por eso es el verbo de Dios, porque es la verdad encarnada.
Cristo haciéndonos libres, es esta relación que hay de la palabra de Dios con la autoridad del Hijo, que no es mero conocimiento filosófico ni religioso, es el conocimiento del Hijo de Dios, de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios también es llamada la verdad en Juan 17:17. La palabra de Dios es llamada la verdad. Jesucristo es llamado la verdad, Juan 14:6. Y el Espíritu Santo es llamado la verdad en Juan 14:17. Es esta relación que el Padre nos hace entrar en que nos da su palabra nos revela el Hijo y el Hijo nos llena del Espíritu Santo. Y entramos en una verdadera libertad. Una libertad que, aunque llegues a estar preso, como lo estuvo Pablo, él pudo cantar de alegría y de una verdadera libertad que había en su corazón. Y esas cadenas, esas cárceles se abrieron a causa de un terremoto que se vino, a causa de estar alabando al Señor. Y la prisión se abrió para gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vemos entonces esta fusión, esta relación, el Espíritu Santo, la Biblia, Cristo. O sea, cómo la verdad divina va acompañada de la autoridad de Cristo, de que Cristo es tu Señor, y cómo el Espíritu Santo te llena para que tú seas en ese sentido lleno del Espíritu Santo, tengas la unción del Santo y puedas vivir esta vida con plena libertad. Puedas vivir esta vida no con libertinaje, sino con plena libertad de las cadenas del pecado. Con plena libertad de ser libre en tu corazón para ser lleno del amor de Dios. Lleno de victoria en todo ese sentido, de vivir el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Y de eso se trata, hermanos, de que la Biblia no es sola y no es solamente información que tú vas a leer. No, la Biblia está llena del conocimiento del Hijo de Dios, que llega a ser tu Señor. Y del Espíritu Santo para que seas lleno de todos esos frutos y te llenes del amor de Dios y te llenes de paz, te llenes de todos esos frutos del Espíritu que están ahí en Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es el dominio propio. Todos estos frutos se van a manifestar y están relacionados al recibir su palabra, al entender a Cristo, hermanos. El verso 37 dice: sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes, mi palabra no haya cabida. Porque aquí vemos el rechazo de Jesús, demostrando que al rechazar su palabra, pues están rechazando a Jesús. Por eso vemos esta relación. Muchos tienen simpatía religiosa por Jesús, por lo que representa, mas aborrecen su palabra. Entonces automáticamente están rechazando a Jesús. Vean cómo las personas pueden tener una simpatía religiosa, pero al rechazar la Biblia, están rechazando la autoridad de Cristo y están rechazando al mismo Cristo. Vuelvo a leer: procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. ¿Por qué una persona rechaza la palabra de Dios? Por todo lo que representa espiritualmente, y porque dice Juan 3:19 que no quieren venir a la luz porque aman más las tinieblas que la luz. A una persona que siempre la encuentro leyendo, siempre está leyendo, pero siempre está leyendo otros libros raros. Entonces le empecé a hablar acerca de la Escritura y que leyera la Escritura. Y tuvo un rechazo así serio y contundente. ¿Sabes qué? No estoy interesado ahorita en lo de la Biblia, nada. O sea, un rechazo total, así contundente. Porque su palabra no haya cabida. Y así está el mundo, rechazando la palabra. Todo lo que represente a Cristo o la palabra
tiene un rechazo, la gente se rebela, la gente se ofende, la gente no se dispone a escuchar, pero cualquier otra filosofía, cualquier otra doctrina, cualquier otra ideología, la gente la toma, la agarra. Hemos dicho que en las universidades, en las escuelas, a mí me tocó todavía que cualquier mención de Jesús o de la Biblia era motivo de unos pleitonones grandes, de discusiones. Se llegaron a detener las clases para estarme debatiendo y refutando, no importara que pasara toda la clase. No una vez, dos, o sea, varias veces se paró la clase para estar el maestro tas y tas y tas, tratando de oponerse, de debatir y de negar la veracidad, tanto de Cristo como de la Escritura. Vemos que como la palabra de Cristo muchas veces no haya cabida. Y nosotros debemos de, al creer en Jesús, permitir que la palabra de Dios entre a lo más profundo de nuestro ser. Que todos esos textos que tienen que confrontarnos, nos confronten y nos hagan entender lo que es la voluntad de Dios y el plan de Dios. Miren, Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ahí está el verdadero amor de Dios. La gente presume tener amor de Dios y tiene religiones, pero en cuanto a su palabra, la rechazan. Y terminan, sí, la Biblia dice, pero yo creo que estableciendo sus propios conceptos, ideas, más con las filosofías del mundo y creencias. El verdadero amor de Dios está en guardar su palabra, en recibirla. Juan 8:38, continuando la lectura, dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído acerca de vuestro Padre. Aquí está dando una comparativa. Miren, yo he visto al Padre, yo estuve con el Padre, como lo dice Juan 1:1, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. O sea, Jesús es Dios junto con el Padre y estaba con el Padre, y yo he visto al Padre. Y dice, y ustedes hacen lo que han oído acerca de vuestro Padre. Y más adelante en el verso 44 les va a revelar quién es su Padre, porque aquí su Padre no es Dios. En el verso 44, les voy a adelantar un poquito la sorpresa, pero en el verso 44 les dice que son hijos de su padre el diablo. Si traen Biblia ahí mismo, adelántense al verso 44, y Jesús le dice que estos líderes religiosos, su padre, ¿quién es? El diablo. Jesús mismo diciendo una verdad, porque la gente piensa que todos son hijos de Dios, y es una mentira que ha ido de generación en generación por nuestras abuelitas, y hasta el Papa se lo cree. Hasta el Papa yo lo he visto en conferencias que lo ha dicho, todos somos hijos de Dios. Casi me salió, pero no tanto. Pero ¿sabe qué? No es verdad, no es verdad. O sea, ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. Y vas a darte cuenta cuando lees la Biblia que muchas de las cosas que nos dice la tradición y cosas centrales van en contra de la palabra de Dios, van totalmente en contra. Y cuando conocemos la verdad, ¿qué sucede? ¿Nos hace qué? Verdaderamente libres para entender el plan divino. Y en el verso 38 les dice que ellos hacen lo que han oído acerca de lo que es su padre, pero su padre es Satanás. Ahí lo está diciendo en el verso 44. Dice, pero yo hago lo que he visto. O sea, yo tengo más autoridad porque yo he visto a mi padre. Ustedes ni le han visto, pero hacen lo que han oído de él. Es decir, yo de mi padre y ustedes del suyo. Ustedes de su padre, que es el diablo. Es decir, ustedes tienen otro padre, que ya les dije quién es. Y verso 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham.
Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Porque Abraham creyó en el Mesías. Abraham tuvo la promesa que de sus lomos vendría el Salvador Jesucristo. Y él trabajó y luchó y su vida fue de fe, impulsando a que surgiera de sus lomos esa generación de donde nacería el Mesías. Y él abrazó esa promesa. Cuando a Abraham se le prometió un hijo, era la esperanza no solamente de tener un hijo en la carne, sino era una esperanza espiritual, porque era una esperanza que de ese hijo que nacería vendría el Mesías. Y así fue, hermanos, de ese linaje, de esa línea viene el Salvador del mundo, que es Cristo, hermanos, según las promesas, según las profecías. Y es algo precioso porque tienen cumplimiento en Cristo. Y fíjate un detalle que vamos a ver en el verso 39. Si fueren hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Porque al final las obras son las que terminan hablando. Yo quiero hacer una pregunta. Bíblicamente, con el peso de la Escritura global y total, ¿somos salvos por fe o por obras? Por fe, ¿cierto? Estoy de acuerdo. Sin embargo, aunque somos salvos por la fe, no podemos ser salvos por las obras, porque dice Gálatas que automáticamente cuando tú lees el libro de Gálatas, es un libro cortito, automáticamente si tú te justificas por las obras para ser salvo, como lo hacen las religiones en el mundo, incluyendo el catolicismo, los testigos de Jehová, los mormones, se van por el camino de las obras, que es el camino de Caín. Caín fue rechazado porque llevó un camino de obras, era religioso, tenía instintos asesinos, pero pensó que su religiosidad era el camino de la aceptación a Dios, de las obras, de los esfuerzos personales, del trabajo de sus manos. Creyó que por obras él tendría esta redención. Y Abel creyó en el camino de la fe en el Cordero, del sacrificio del Cordero. Y mediante el sacrificio del Cordero fue justificado, como es el hombre. Y como llega el hombre a ser salvo, por el único medio que es Jesucristo para ser salvado. En las religiones creen que Jesucristo es como el enganche y que nosotros vamos a ir abonando la salvación con obras. O sea, es un error, porque vemos que no es así en la palabra de Dios. Muy claramente en los evangelios, en lo que es la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, vemos que la salvación es por la fe. Vamos a leer Efesios 2:8 para entender un aspecto importante de esto, porque al final las obras tienen algo muy importante que ver. Ojo, Efesios 2:8, si lo pueden proyectar. ¿Y qué dice? Porque por gracia, ¿qué? Sois salvos. ¿Cómo llegamos a ser salvos? Por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, porque es un regalo de Dios. Y luego el verso 9 dice, no por obras, para que nadie, ¿qué? Ahí el camino de Caín, ahí quedó inválido, o sea, no es por obras. Entonces la salvación, ¿cómo llega a ser? Por la fe. Pero luego leemos el verso 10. O sea, las obras para la salvación ya quedaron descartadas. Pero una vez que eres salvo por la fe, por la gracia, ¿qué dice el verso 10? Porque somos, ¿qué? Hechura suya. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Es decir, al final tú eres salvo, y eres salvo, ¿para qué eres salvo? Para las buenas obras. Ahora, ¿las buenas obras te salvan? No te salvan. Las buenas obras es para lo que tú eres salvado. Y este es el pleito milenario entre las doctrinas católicas, las doctrinas tradicionalistas
y todas las denominaciones que hay en el mundo, porque la fe en Cristo, el cristianismo bíblico, es el único de todos los pensamientos filosóficos, de todos los pensamientos que declaran que la salvación es por la fe. ¿Saben por qué? Porque la salvación llega a ser una experiencia personal con Jesucristo, con la verdad, al escuchar el evangelio, la palabra de libertad, al entender a Cristo y conocer a Cristo por medio de la palabra. Y Cristo te sella con su Espíritu Santo y viene a investirte de poder desde lo alto. ¿Sabes para qué? Para producir algo que se llama el nuevo nacimiento, que no te va a dar ninguna religión, ninguna ideología en este mundo, ningún conocimiento, por más que estudies, por más que estudies filosofía y estudies las religiones del mundo, o sea, no te lo van a dar, ni hay poder alguno que te lo dé, sino solo Cristo. El ser regenerado por el Espíritu Santo, el ser lleno de la vida nueva, que dice la Escritura, cómo llegamos a nacer de nuevo. Segunda de Corintios 5:17, el que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. La experiencia del nuevo nacimiento te salva. ¿Y para qué te salva? Para buenas obras. Este es el pleito. ¿Cuál es el pleito milenario que ha habido entre las filosofías del mundo que representan el camino de Caín con el camino de Abel? Acuérdense que Caín, ¿qué hizo? Mató a su hermano Abel. Caín persigue a Abel, no al revés. Entonces, en ese sentido, el mundo persigue al cristianismo, lo ataca, no lo tolera. Entonces vas a ser atacado por el espíritu del mundo cuando tú te levantas en el conocimiento de la palabra. La gente se te va a oponer, hasta tu familia, si no es creyente. Y vas a experimentar esta lucha, este ataque de Caín, como lo experimentó la historia, el catolicismo contra aquellas personas que se volvieron a la palabra de Dios. Aquellos verdaderos cristianos que se levantaron para honrar el legado de los apóstoles, de la palabra de Dios, de Cristo, y que la institución romana empezó a perseguir y a matar, porque es Caín contra Abel. Y ahorita lo vamos a demostrar en este pasaje, porque estos hombres querían matar a Jesús. Y es lo mismo, ese espíritu asesino, ese espíritu que le dice Jesús, es que las obras de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, Satanás, y ustedes me quieren matar. Y ya ese ha sido el espíritu religioso, un espíritu asesino, un espíritu inquisidor. Y vemos que esos son hijos del diablo, según la palabra de Dios. Ahí lo estamos estudiando, verso 44, ahí lo vamos a ver. Entonces, amados, pero todos ellos que decimos que son hijos del diablo tienen la oportunidad de experimentar el conocimiento del evangelio de salvación, y por eso tenemos que compartirles. ¿Para qué? Para que nazcan de nuevo y se conviertan de las tinieblas a la luz, como nosotros, que éramos de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de luz. ¿Cuánto lo creen? O sea, no lo digo para estar acusando, no, lo digo para identificar el problema y empezar a acarrear a las personas en esa arca de la salvación. O sea, que conozcan a Cristo, que conozcan el evangelio y se conviertan a Jesús. Vemos entonces que este pleito milenario, digo yo, es porque las personas dicen, bueno, si tú te dices que te salvas por la fe, entonces estás menospreciando las obras, y si no tienes obras, entonces estás mal. Eso es lo que nos dicen. Y eventualmente se ven cristianos liberales o pseudo cristianos o falsos cristianos que no valoran la importancia de las obras. Porque yo, por ejemplo, me encontré un borracho, que allá cuando fuimos a predicar a otro país, me encontré un borracho y nos empezó a evangelizar el borracho, y con la botella en la mano, ya le quedaban unas gotitas nomás.
estaba como exprimiéndola la botella porque ya se la había acabado y quería seguir así con lo que sudaba la botella, yo creo. Y fuimos en la mañana temprano a evangelizar un parque. Y ahí estaba todavía con la botella ahí esperando que sudara para seguirle tomando. Y nos empezó a hablar de la gracia y de la salvación, y que él ya era salvo y que ustedes no saben. Entonces él supuestamente estaba experimentando la verdadera libertad de irse a tomar. ¿Eso es libertad? ¿Cómo se llama eso? Esclavitud y libertinaje, ¿cierto? ¿Por qué? Porque conocía un falso evangelio. Porque el primer mensaje del evangelio, ¿quién me dice cuál es? El primer mensaje que nos da el evangelio, arrepentimiento, que la persona, Dios le llama a un arrepentimiento y le muestra un plan de cómo Cristo te justifica, te perdona y te amó a pesar de tu pecado. Y te muestra una redención, cómo Cristo sufrió por ti y pagó el precio. Y es el evangelio, cómo Cristo llegó a rescatarte, a salvarte. Y si tú crees en Él, Él engendra en ti un nuevo nacimiento, una nueva vida, porque pone su espíritu dentro de ti. Entonces el cristianismo es una experiencia con Cristo, con su palabra, por medio de su palabra. Y en el mundo tradicional todo lo quieren sujetar a ceremonias, para que la gente con la ceremonia tenga alguna especie como de experiencia disfrazada, no sé si me explico. Porque vamos el bautismo, ahí está, una ceremonia, la confirmación, la primera comunión, ahí está ceremonia tras ceremonia, ya se muere y ceremonias y todos son ceremonias, y después de muertos ceremonia, porque le tienen que hacer el novenario de todos los rezos que tienen que hacerle, y todo ceremonias, pero ¿qué es eso? Es un espíritu religioso, o sea, todo sujetarlo a un ambiente ceremonial, cuando la Biblia nos habla de una experiencia personal, que el que la tiene nace de nuevo, porque cree y acepta el mensaje de Cristo, del evangelio, se convierte a Jesús. Y esa experiencia personal, ¿cuántos la han tenido? Yo sé que muchos han tenido esa experiencia personal con Jesús, de decir, ¿sabes qué? Que vino la presencia de Cristo, vino ese arrepentimiento a tu vida, vino la vida de Dios, ahora combates contra el pecado y ahora somos llamados a una vida llena de frutos. Jesucristo dijo cuando habló de la vid verdadera, el que permanezca en mí, ¿qué? ¿Llevará qué? Mucho fruto. O sea, tú y yo somos llamados a dar fruto, y ese fruto son las buenas obras. Entonces hay una confusión en el mundo, con un debate, pensando que nosotros al creer en la salvación por la fe, anulamos las obras, y no es cierto, las confirmamos. Cristo vino no a violentar la palabra de Dios, vino a cumplirla, a confirmarla, la palabra de Dios. Y nosotros al ser creyentes y convertirnos y creer en la salvación por la fe, lo que vamos a hacer es tener una vida llena de frutos, de arrepentimiento, de conversión y de la vida de Dios ahí. Eso es un verdadero cristiano. Por eso dice que si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. En cambio, ¿qué obras estaban haciendo? Las de su padre el diablo. Espero que haya quedado claro este pleito milenario y que usted entienda que aunque es salvo por la fe, es llamado a una vida de frutos, de obediencia y de obras en Dios. ¿Y sabe cuál es lo más hermoso? Que ahí en Efesios 2:10 dice que las obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no es nada. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera, ¿qué? Mi carga. O sea, vamos a ser guiados por el Espíritu. Eso es lo importante, lo novedoso. Vea el libro de los Hechos y va a ver los hombres de Dios siendo guiados por el Espíritu Santo.
diciéndoles, no, no es para allá, denle para allá. Y allá enfrentaban tropiezos y cárceles y todo, y Dios ahí se glorificaba. Y muchos eran sanados, otros eran liberados, y Dios abriéndose camino entre los matorrales y toda la oposición que enfrentaban. Tenían que abrir camino. Abrir camino no es fácil, pero el Espíritu Santo te está guiando y va delante de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Por eso hay un verso muy mal interpretado, el de Santiago 2:14, que dice que la fe sin obras está ¿qué? Está muerta, porque al final la evidencia de la fe son las obras. O sea, al final va a haber gente que diga, no, pues yo tengo fe como el borrachito, pero su botella, ¿qué decía? Lo contrario. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ahí faltaba un elemento en su fe. ¿Quién me dice cuál era? Fruto, ok. ¿Qué más? Nacer de nuevo, sí, pues para tener un fruto, pero faltaba arrepentimiento, no se había arrepentido. Y un evangelio sin arrepentimiento no es evangelio. La gente tiene que doblegarse ante la autoridad de Cristo, reconocer su condición de la que Cristo te está sacando. Imagínate que si tú sacas un puerquito de lodo y lo bañas, ¿para dónde va a correr si lo sueltas? Para el lodo. ¿Cierto? Y es exactamente lo que hace una persona no regenerada. La regeneración, el nuevo nacimiento, es que saca el puerquito, pero cambia esa naturaleza del Señor a una naturaleza de águila, vamos a decir así. Porque a las águilas no les gusta el lodo, ¿sí? ¿Qué le gusta al águila? Las alturas, el emprender el vuelo. Es donde le gusta estar al águila. Y es la naturaleza que nos va a llevar hacia lo alto, la naturaleza de Dios. Ya no nos vamos a conformar aquí con lo terrenal. Nos vamos a incomodar, nos vamos a sentir sucios. No nos va a dejar la naturaleza divina que está en nosotros, por ser hijos de Dios, estar en el lodo, hermanos. De ninguna manera. Eso dice Primera de Juan. Que el Hijo de Dios no puede pecar en ese sentido, porque la naturaleza divina le impide, porque no lo vas a dejar estar a gusto, no lo va a dejar pecar. Verso 40, Juan 8:40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? O sea, Abraham escuchó la voz de Dios. Y si Abraham escuchó la voz de Dios, yo les estoy hablando la palabra de Dios. Y no solamente he oído la palabra de Dios, sino que he visto a Dios. Y estuve con el Padre, en ese sentido dice que estuvo con Él. Entonces, ellos no creen en esto. Abraham escuchó la voz de Dios y siguió el legado de fe y de salvación. Y yo que les hablo la palabra de Dios quieren matarme porque no creían que era el Hijo de Dios, no creían que era el Mesías, ni con todas las obras, testimonios y profecías que estaba cumpliendo. Si ellos estuvieran atentos a la palabra de Dios y hubieran amado realmente la palabra de Dios, hubieran visto que Jesús estaba dando cumplimiento y que era realmente el Mesías. Pero como no amaban la palabra, no les interesó violentar las profecías y el testimonio que Dios estaba dando, y fueron ciegos porque había un problema interior en ellos, el de su naturaleza caída, diabólica, pecaminosa. Eran hijos del diablo. Dice, ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Verso 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. O sea que el amor de Cristo es la evidencia de que realmente se ama a Dios,
porque Dios ha dado testimonio en su palabra acerca de su Hijo. Al final vemos que esta naturaleza de Dios se recibe por la fe al creer en Jesús. Verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, no tenían un corazón para lo que Dios haya hablado, para lo que Dios había testificado. Ellos entonces aborrecían la palabra de Dios. Actualmente hay un rechazo de la palabra de Dios, hermanos, porque se cree en Dios supuestamente, como ya lo dije al principio, pero se rechaza al rechazar la palabra, al no darle autoridad. En los debates de un cristiano contra un católico, al final sale que el cristiano se está sujetando a lo que está escrito y al final el católico se está sujetando a lo que dice su tradición. Es que mi iglesia es la verdadera y me sujeto a lo que mi iglesia dice. Sí, pero ¿cuántas veces no se equivocaron un papa con otro, hasta se mataban? ¿Cuántas veces un papa no ha contradicho al otro? Viene un papa y contradice lo de lo de los pasados. Y ahí se están contradiciendo uno con otro, porque si lo que ya dijo uno hace 100 años algo, contradice al nuevo que viene. Porque la regla no es lo que diga el hombre, la regla es lo que Dios ya dijo. La Escritura, por eso es sagrada, por eso es palabra de Dios. Y al final ahí acaban todos los discursos, todos los debates, porque al final se acaban los argumentos para el católico y todo se concluye, bueno, es que mi iglesia así lo dice y yo creo en mi iglesia. Sí, pero ¿y la palabra de Dios no es superior? Y al final vemos aquí Jesús siendo rechazado, porque ¿qué rechazaban? Al final, ¿cuál era la raíz del problema? Que rechazaran a Cristo. ¿Qué estamos estudiando? Que rechazaban su palabra. Y es el origen del problema. Y ese es el juicio divino sobre las naciones, al no haber arrepentimiento. Verso 44, ustedes son hijos, le dice a estos líderes que estaban en oposición, en debate, en lucha contra Jesús, ustedes son hijos, ustedes sois de vuestro padre el diablo. O sea, el diablo es su padre de ustedes. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, les viene hablando de sus obras malas, su rechazo a la persona de Jesús y el rechazo de su palabra como fruto de que son hijos del diablo. Y en cambio dice, si fueran hijos de Dios, ¿qué harían? Me amarías, recibirían mi palabra. Todo aquel que no permanece en la palabra, en la doctrina de Cristo, es hijo del diablo, hermanos. Como el diablo no ha permanecido en la verdad. Por eso, si algo le dijo Pablo a los que habían creído es que permanecieran. 1 Corintios 15 dice, el evangelio que les he predicado, el cual si perseveran en ese evangelio que yo les he predicado, son salvos. Y si no, creísteis en vano. Un evangelio dado en el que tenemos que permanecer. Si la salvación fuera permanecer en la iglesia ha hecho esto en toda la historia, mira. Y hay periodos en la historia tan oscuros y tan lejos de la palabra de Dios, pero Dios nos mandó a permanecer en su palabra. Y el permanecer en su palabra fue lo que llevó a las grandes divisiones de la iglesia, que después el romanismo empezó a matar a los que decidieron permanecer en la palabra.
porque hubo gente tratando de hacer esto, permanecer, mientras que la tradición y el romanismo hacía esto. Y eso llevó a las grandes divisiones. Jesús también derriba esa idea falsa que hay en el mundo de que todos son hijos de Dios. O sea, hemos escuchado eso, como ya lo repetí, desde nuestros abuelos, y todos tienen esa creencia y todos se tragan eso. ¿Por qué? Pues porque se ha repetido y cuando surgió Hitler, surgió una idea que decía: repite una mentira 100 veces y lo vas a convertir en una verdad. Y así están las tradiciones, repitiendo cosas que ni están en la Biblia y luego se creen. Cuando Jesús habló de los hijos del diablo, los hijos del maligno, y la Biblia hay una doctrina bien sustentada, bien fundamentada acerca de lo que son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es decir, no todos son hijos de Dios. Para ser un hijo de Dios hay un requisito, y habla de un engendramiento de Dios que llega al ser humano. En el Evangelio de Juan, que ya estudiamos, capítulo 1, verso 11, 12 y 13, habla de que aquel que se le recibe a Jesús y cree en su nombre, dice que recibe la potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, el ser humano no nace siendo hijo de Dios. Todos somos criaturas, toda la humanidad es criatura. Pero llega el momento que uno se convierte en un hijo al aceptar a Jesús. Todo aquel que no ha tenido esa experiencia personal con Jesús, aunque se haya bautizado de niño. ¿Cuántos maleantes, asesinos que ahora están en el narcotráfico y en otras cosas terribles, no los bautizaron de niños? Te aseguro que a la mayoría, ¿sí o no? Pero ¿cuál es el problema? Que hace falta una experiencia personal. Las tradiciones te ofrecen un rito, pero mediante la palabra de Dios viene esta experiencia personal, que el hombre es confrontado con su pecado y el hombre puede experimentar un arrepentimiento al encontrarse con Jesús. Una experiencia personal que le permita nacer de nuevo, que le permita un cambio de naturaleza capaz de oponerse a todo ese satanismo de vida que está llevando, a toda esa oposición de esas ideas, de esos conceptos que tiene que arrepentirse, de esa vana manera de vivir, de ese estilo de vida, de esa corriente en el mundo que es arrastrado, que te sientes motivado, impulsado, ¿verdad?, mediante tus instintos a seguir ese camino, y cuando llega la naturaleza de Dios te hace oponerte y ir contracorriente del sistema del mundo. Por eso un cristiano no debe ser ni pensar como los del mundo, porque ahora tiene un estilo de vida diferente, marcado por Jesús. Amén. Jesús derriba esas ideas de que todos son hijos de Dios. Aunque todos somos criaturas, no todos son hijos de Dios. Y vemos esta doctrina, como ya te lo comenté, en el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, también habla del nacer del Espíritu. Se lo dice a un líder religioso que no había nacido de nuevo y que pese a todas sus filosofías, religiosidad y tradiciones que llevaba, no había nacido de nuevo. Y Jesús le invita a esa experiencia de nacer de nuevo. Gálatas 4:5 dice, hablando de la obra de Jesús, para que redimiera a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Para qué murió Jesús? Para que nosotros recibiéramos la adopción. A ver, diga adopción. La adopción es un término en la Biblia donde de no ser hijos pasamos a ser adoptados, hijos suyos. Y una vez adoptados, Dios pone su Espíritu Santo para que llevemos una naturaleza
contraria a la del mundo, contraria a la de Satanás, contraria a esta carne. Porque aquí en todos hay una naturaleza carnal que nos impulsa al pecado todos los días, pero hay una naturaleza superior que puede contra el pecado y que es capaz de oponerse y rebelarse ante el pecado mismo. Por eso Jesús hablaba de esa libertad de ser libres, al conocer su verdad, al conocerlo a Él. Ve cómo en Gálatas 4:5 nos habla de esta finalidad de su sacrificio que nos lleva a una adopción, o sea, para realmente ser hijos de Dios. No lo que la gente dice coloquialmente, todos somos hijos de Dios. No, es verdad. Primera de Juan 3:10 dice que en esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, la Biblia hablando y reconociendo que hay hijos ¿de quién? Del diablo. ¿Por qué la Biblia usa ese término? Porque cuando el hombre, aunque fue hecho a la imagen de Dios, fue una criatura, no fue un hijo. Hijo, por eso Jesús es el unigénito, que ese sí está hecho a su naturaleza. Es el unigénito, es el único con su naturaleza. Nosotros somos criaturas hechos a su imagen y semejanza, no en su naturaleza. Y entonces vemos que el hombre, al desobedecer, al pecar, lo que hizo fue por su desobediencia y su pecado, ahí entró cierto, se puede decir, satanismo, cierta influencia del enemigo o por el pecado para el hombre. Entonces, en ese sentido, el hombre terminó obedeciendo a Satanás con una naturaleza pecaminosa que se revela a lo espiritual, una semilla del diablo que se llama pecado, y que ahí fue engendrada la mentira, el engaño. Ahí luego Caín persigue a Abel y se viene un montón de desastres, si ves la Biblia, hasta que el Señor decide eliminar al mundo antiguo mediante el diluvio. Una perversidad, dice, todo intento del corazón del hombre, Génesis 6, era de continuo solamente el mal, así como vivimos ahorita. Entonces, amados, ahí está esa doctrina. Puede hablar mucho sobre esta doctrina, pero pues hemos hablado muchas veces. Ahorita porque está citando, y es bueno tanto por los nuevos como por los que tienen poco, que entiendan estos conceptos y que vean que la Biblia afirma que no todos son hijos de Dios hasta que llegamos a conocer a Jesús. Verso 45, a mí porque digo la verdad, ¿no me creen? Juan 8:45. Jesús es la verdad, hermanos. Sus declaraciones son absolutas. Vivimos en un mundo de relativos, vivimos en un mundo de que cada quien tiene su verdad y defiende su verdad, pero Jesús no deja lugar para lo relativo. Jesús entra al terreno de lo absoluto para declararse la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Juan 14:6, no solamente tenía la verdad, sino que era la verdad misma. Cada filosofía y religión puede manifestar su supuesta verdad, pero las declaraciones de Jesús son absolutas. Es decir, sus declaraciones evidentemente lo ponen en un terreno a Jesús, donde es realmente el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, o sería por sus declaraciones el más grande mentiroso de todos los tiempos. Y esa decisión la va a tomar cada persona, y eso será motivo del día del juicio, hermanos, para cada persona, porque en el día del juicio ahí se va a determinar qué decidió cada persona, porque Jesús maneja el terreno de los absolutos.
Es decir, que si Él es la verdad, no hay más. Que si Él es el camino, no hay otro camino. Y que si Él es la vida, no hay otra vida que puedas conocer. Porque Él es la vida eterna, hermanos. Y eso es lo que propone el Evangelio. Que el hombre está muerto espiritualmente. Que la vida eterna viene a través de Jesús y por su sacrificio. Que es el único camino para la humanidad, la única esperanza que tenemos. ¿A quién más iremos? Hay muchas pruebas que estamos viendo los días miércoles, pruebas, evidencias de la Biblia, de la palabra de Dios, para que usted venga los miércoles y se llene de esta confianza y de este ratificar de la verdad de Dios. Si Jesús es la verdad, sigámosle, obedezcamos, llenémonos de su voluntad, comprométete, deja que el agua de Cristo sacíe tu sed, que su luz disipe toda oscuridad y que su palabra sea el pan que sacía tu alma. Eso es lo que hasta ahorita hemos estado viendo, Jesús diciendo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua de vida. Y muchas más declaraciones que Jesús va a empezar a hacer como el Salvador, como el Hijo de Dios, como Dios, al heredar la naturaleza divina. Verso 46, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís ustedes, porque no son de Dios. O sea, vean el apego nuevamente de la palabra con uno que realmente es nacido, con uno que realmente es de Dios. Va a tener un apego de la palabra, no un desprecio, no un rechazo. Va a amar la Biblia, va a ser su pan, va a ser su comida, va a ser su agua, va a llenarse de la palabra todos los días. El Hijo de Dios está lleno de su Espíritu, el Espíritu lo guía, le redarguye. Los que no habían aceptado a Jesús, la Biblia los declara pues en un terreno de oscuridad, de tinieblas, como hijos del diablo. Y por eso rechazan la palabra de Dios, hasta que viene un día, te confronta el Evangelio y decides creer y humillarte ante el Señor. Termino con este último pasaje brevemente. Juan 8:48, respondieron entonces los judíos: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Porque decirle a un judío un samaritano era como un término despectivo para menospreciarlo, porque los samaritanos se habían mezclado con otros pueblos y tenían la sangre, no la tenían pura en ese sentido. ¿Y se acuerdan que Jesús había ido con los samaritanos? En el capítulo 4, Jesús los había alcanzado, les había dado aceptación y los había salvado, empezando por la samaritana. Y los judíos hacían rechazo de ellos y además le decían que tenía demonio, o sea, que estaba endemoniado, que por eso decía esas cosas Jesús. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Fíjense ante quién estaban hablando estas personas que rechazaron a Jesús y lo estaban deshonrando. O sea, al mismo Cristo en quien fue creado todo, quien hereda toda autoridad y todo juicio, a fin de que no hay otro nombre en el cielo dado a la tierra en que podamos ser salvos. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Porque la gloria de Dios es nuestra misión. Tú debes de vivir para la gloria de Dios. No hay una vida más deprimente que cuando vives para ti. Es la vida más absurda que vas a vivir, queriendo vivir para ti, para tus logros y hacer algo con tu vida en ese sentido personal. Es lo más vacío que puede haber. O sea, tu vida, existimos para la gloria de Dios, y cuando le damos gloria a Dios con lo que hacemos, con lo que vivimos y lo haces para Dios, pues esa es nuestra función en esta vida. ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Para qué vives?
O sea, tú ponte en las manos de Dios. A lo mejor Él va a cambiar tus proyectos. A lo mejor Él va a cambiar, no a lo mejor, Él va a cambiar tu destino. Él va a cambiar tu proyección de la vida. En lo que estés haciendo, en lo que estés pensando, en las metas que tengas. O sea, Dios debe ser la máxima meta, la gloria de Dios. Verso 51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Otra vez Jesús asociándose con la palabra y la autoridad de la Biblia, de la Escritura. Asocia la importancia y supremacía que tiene la palabra sobre concilios, tratados, tradiciones, y cómo asocia la palabra con la misma vida, la vida eterna. Les había dicho hace un momento que la verdad en la Biblia es Cristo, la palabra y el Espíritu Santo. La verdad. Y aquí al mencionar que con su palabra tenemos vida, porque el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte, la Biblia asocia no solo la verdad, sino la vida con otra vez esas tres cosas: Cristo, el Espíritu de vida y la palabra de vida. Y Cristo, al ser llamado la vida en Juan 14:6. O sea, hay una relación directa, Cristo, palabra, vida. O sea, va junto. Tú no puedes recibir nomás la Biblia así como información, porque va a ser un religioso cualquiera. No puedes recibir nomás la palabra así nomás. O sea, la palabra va junta con Cristo, el señorío de Cristo, y con el Espíritu Santo. Y en ese sentido eres un hombre de la palabra, una mujer de la palabra. ¿Cuántos lo son? ¿Amén? O sea, porque la letra, pues esa, cualquiera la puede tener, hasta el diablo tiene la letra. El diablo sabe más Biblia que tú. Pero la diferencia es que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo, teniendo la autoridad de Cristo, el señorío de Cristo. Amén. Entonces siempre que, mira, cuando tú estés alegando con otro hermano, y así digo alegando, ¿verdad? Porque de repente ya cuando empiezan a conocer más, en vez de ser de bendición unos para otros, nomás están afilando la navaja y ahí se están moviendo la navaja y están nomás hiriendo. O sea, tú procura que si conoces de la palabra, ser de bendición con la palabra. Ser de vida. Déjate guiar por el Espíritu Santo. No lo uses para estar alegando de cuestiones necias. Sé de bendición. A ver, dile al que está a tu lado, sé de bendición. Porque el diablo también se sabe la Biblia y el diablo la usa para tropiezos. ¿Sabían que el diablo sabe usar la Biblia? Cuando Jesús fue tentado, ¿con qué tentó Satanás a Jesús? Con la Biblia. Con la Biblia. Y en ese sentido, hermanos, cuántas iglesias no hay muertas. Iglesias muertas porque solo tienen la Biblia, pero no tienen a Cristo ni al Espíritu. Porque cuando solo tienen la Biblia, hermanos, te aseguro que la Biblia no tiene ni siquiera la preeminencia, porque están por encima tradiciones, ideas, ideologías. Está una contaminación ahí, donde solo está la letra. Pero donde está el Espíritu, allá hay vida, hermanos, y los cristianos están llenos de la vida de Dios. Y eso vamos a compartir y ser de bendición. No para buscar tropiezo ahí en la Biblia, estar buscando tropiezo para estar alegando y estar discutiendo cosas que no tienen sentido. Cuando debemos estar de acuerdo en lo fundamental. En eso no hay discusión, en eso no hay pleito, en eso estamos de acuerdo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces no te dejes usar por el diablo, déjate usar por el Espíritu Santo, porque el diablo también te puede usar para que uses la Biblia para mal.
para torcerla o para dañar a otros con la Biblia. Vemos entonces que le dice el verso 52, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ellos lo veían literal, así como que nunca se iba a morir la gente, ¿verdad? Pero el Señor hablaba de la vida eterna que Él vino a ofrecer y que todo el contexto bíblico lo está manejando de una vida eterna permanente, sobre todo implícito la resurrección de los muertos y la vida eterna que ya es la conexión directa con Dios, porque el que se muere, ¿a dónde se va? A la presencia de Dios, o sea, tiene una comunión directa con Dios, que en ese momento la persona se va a la presencia de Dios. Entonces ahí está la vida donde la vida, acuérdense que es separación, thanatos en el griego, esa es la muerte, es separación, y la vida es estar permanentemente unidos con el Padre, en esa conexión espiritual. Cuando antes estábamos muertos espiritualmente es porque estaba esa desconexión, esa separación, eso es muerte, la palabra muerte, separación. Esa es la muerte espiritual, la separación de Dios con el hombre. Y ahora Jesús nos habla de una vida eterna que aunque moramos físicamente, pues estará siempre la conexión con el Padre, con esta vida eterna. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Verso 53, el cual murió y los profetas murieron. Tú dices que tendrán vida, que no morirán nunca. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes decís que es vuestro Dios. Es decir, que el Evangelio, lo que ha estado haciendo en el Evangelio de Juan es darnos evidencias de que Jesús no fue un hombre cualquiera que dijo yo soy el Salvador, porque eso han hecho muchos, los falsos cristos, ellos dicen, pero no hay ninguna evidencia. Y el libro de Juan lo que nos ha dado es evidencias de cómo Jesús recibió testimonio del Padre y recibió hasta esa voz enviada del cielo, este es mi Hijo amado. Y no solo eso, sino que el Padre nos testifica por las profecías quién es el Cristo. Y nos dan evidencia de quién es el verdadero Mesías. Y además Dios envió un profeta llamado Juan Bautista que dio testimonio de él, como lo decía la Escritura. Y las propias obras que nadie jamás ha hecho, las hizo Jesús, obras que evidencian que el Espíritu de Dios estaba con él. Por eso Nicodemo vino a él de noche y le dijo, nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él, como la multiplicación de los alimentos, como las resurrecciones, como los milagros que él hizo tan poderosos que definitivamente era señal divina y que estaba la evidencia de Dios en él, por la Escritura, por el profeta, por el Espíritu Santo, respaldando la obra de Jesús. Pero ustedes no le conocéis, verso 55, mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que vería mi día, lo vio y se gozó, porque él por la fe, él tuvo esa esperanza de que de sus lomos nacería el Mesías, y él se gozó en esa promesa, y cuando vio a su hijo en carne, él supo que de ahí Dios había cumplido su palabra y que vería el legado de un Salvador, que vendría un Salvador de sus lomos, porque de ahí viene María. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí vemos la declaración yo soy, como la va a tener otras 7 veces, declarando el yo soy. Además de las figuras yo soy, el pan de vida, lo que es la puerta, el buen pastor, etcétera, la vid verdadera, son declaraciones del yo soy, junto con palabras específicas, yo soy, porque yo soy es el nombre más sagrado del Antiguo Testamento, que es lo que significa Jehová o Yahvé o Yahweh, como lo quieras decir, que es la pronunciación del nombre de Dios, o el significado, mejor dicho, del nombre de Dios, porque la pronunciación nadie la sabe, por eso unos dicen Yahweh o Yahvé.
pero o Jehová. Y esa pronunciación significa yo soy. Y antes de Abraham, yo soy. Dice, como lo va a decir en otras ocasiones que vamos a ver, 7 veces diciendo yo soy. ¿Qué no saben que yo soy? Dice Jesús, cuando hace alguna obra, algún evento extraordinario. Entonces tomaron piedras para arrojarlas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Fíjate cómo hay una obra milagrosa también, el cómo él escapó, porque agarraron piedras para matarlo y en medio de ellos salió como si nada. Y bueno, aquí para terminar, porque es el último verso, aquí terminamos. Vemos que las intenciones asesinas que tenían estos líderes, aquí se confirmaron que lo que Jesús decía, que eran hijos de su padre el diablo y que tenían esa intención de matarlo, aquí se confirmaron. Tenían esa actitud inquisidora, como lo vimos en la historia, esa actitud inquisidora de matar, de asesinar en nombre de Dios. O sea, todo eso no está bien, o sea, eso no es de Dios, eso es el espíritu del anticristo, es el espíritu del diablo, como dice aquí, los deseos de vuestro padre queréis hacer, me quieren matar, le dijo Jesús a los líderes. Y aquí están demostrando esa actitud inquisidora que se vio en la historia. Caín persiguiendo a Abel. Nosotros como cristianos, ¿a quién representamos? A Abel. Y el sistema religioso va a representar siempre a Caín, que ha sido el que persigue, el que trata de matar. Y que lo fue por siglos. Y esa actitud inquisidora es la que Jesús está reprendiendo. Siglos de persecución contra la palabra de Dios, contra los que se convertían a Jesús mediante la Biblia. La evangelización comenzó cuando se cerró la Biblia y la misma institución tradicional católica empezó a hacer inquisición, empezó a hacer matanzas en contra de los que se volvían a la Biblia, a los que se volvían a Cristo. 1 Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje que oíste desde un principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué razón le asesinó? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, ¿cómo eran? Justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es decir, que esa actitud inquisidora jamás debió haber estado en la iglesia de Cristo, ni debe estarlo. O sea, nosotros somos los perseguidos, no los que debemos de perseguir. Y la verdad de Dios, pues aquí está saliendo para que nosotros nos mantengamos en el camino de Abel, el camino de la fe mediante el Cordero, mediante el sacrificio del Cordero, que es Cristo, el único medio de salvación, por la fe, para las buenas obras, no por medio de las obras, para las buenas obras. Amén. Pónganse de pie, yo sé que estuvo hoy larguito, pero acabamos. Oye, tenemos 3 temas con el capítulo 8 y dije, no, hoy lo vamos a acabar porque si no, se nos va a ir otro día más. Es que los felicito por el aguante que tienen. Yo sé que es el Espíritu de Dios dándoles fuerza, amor por la palabra. Y más que hoy hablamos, hermanos, hoy hablamos de ese amar de su palabra, de ese... miren, ustedes la tienen fácil. Pablo un día les habló todo un día y toda una noche. Y tanto que estaba en un lugar alto y un tal Eutico de sueño se cayó de la ventana y se mató. Así que no se vaya a dormir. No, pero cuando se mató, ¿sabe qué? Fue Pablo, oró por él y resucitó. Fíjate, para gloria de Dios.
Así que si se duerme aquí lo resucitamos en el nombre de Jesús. Sean bendecidos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Si ve a uno que se duerme, para la próxima usted póngale manos que resucite, ¿verdad? Porque no se nos vaya a ir. Bueno, sean bendecidos, hermanos. Nos pedimos en oración y nos pedimos alabando a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Hoy aprendimos muchas cosas, Señor, con respecto a amar tu palabra y el testimonio, Señor, de permanecer, de perseverar, de la vida nueva que nos das en Cristo Jesús. Esta experiencia, Señor, si alguno no la ha tenido, tú la das por gracia, Señor, no por obras. Lo que hayan sido, eso no te importa, porque tú has pagado toda deuda, todo lo que han hecho atrás. Tu palabra dice que las cosas viejas pasaron, que siendo aborrecibles y rebeldes, que quién moriría por el injusto, y tu palabra nos muestra tu amor, cómo tú moriste por el injusto, cómo tú moriste por el que no merecía ser amado, y diste tu vida, Señor, en rescate por los que creen. Y yo sé que tu palabra siembra la fe y siembra la esperanza, Señor. Sé que hay personas aquí que al oír pueden, Señor, de corazón recibir, Señor, tu sacrificio, arrepentirse y hacer cuentas contigo de su vida pasada, de todo pecado, y que sea limpiado, Señor, por el Evangelio, por tu palabra, por la predicación, por el mensaje que es vida, que trae vida eterna, que trae esperanza. Bendícele, Señor, a los oyentes, edifícalos, que produzcan los frutos, tu palabra, que caiga en buena tierra, Señor, que su corazón es la tierra en la que cae tu semilla de tu Evangelio, Señor, que produce salvación y esperanza. Bendíceles, que acepten a tu Hijo Jesús en este momento, Señor, que tu Hijo Jesús sea reconocido en sus corazones, que te confiesen, que reconozcan su pecado y que sean lavados, Señor, como lo predica tu Evangelio para todo aquel que cree, Señor. Gracias, Señor, eres bueno, te alabamos, eres bueno. Ahora nos hablas que no todos son hijos, pero el que te acepta se convierte en un hijo, el que acepta el sacrificio de Jesús, el que acepta a Jesús. Te damos la gloria, Señor. Te hemos aceptado y hemos reconocido tu obra y nos has dado vida nueva y salvación, y te glorificamos por ello, Señor. Te alabamos, que no nos importe el tiempo que invertimos en tu palabra, que no nos importe lo que pueda durar un servicio, Señor. Tú eres digno de toda gloria, tú eres digno de atención y de todo el respeto, Señor, y de todo nuestro corazón y devoción, Señor. Te damos la gloria, te bendecimos y te alabamos. Glorifique a Dios, glorifique al Señor, dele gloria, dele gracias por su Hijo Jesús, dele gracias por la salvación. Y si usted cree que no es salvo, dígale: yo acepto tu sacrificio, Señor, y acepto tu perdón y la vida nueva. Dámela, Señor. Aquel que crea que no la tiene, diga: dámela, Señor, yo la acepto, yo la quiero. Porque así es el Señor, que dará su espíritu a todo aquel que se lo pida. Dice la Escritura que Él, al que viene a Él, no le echa fuera, que acepta a cualquier pecador, como lo vimos en las Escrituras, en los Evangelios, como Él aceptó a los más grandes pecadores. Fueron los que iban delante al reino de Dios cuando Jesús vino. Son los primeros que fueron alcanzados, porque Jesús hace nuevas todas las cosas y hace nuevas criaturas de aquellos que estuvieron en el mundo. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Eres bueno, Señor. Gloria.